La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de riesgos cardiovascular en niños y adolescentes. Un tema que la verdad no se habla mucho, pero es importante de conocer. Nuestra invitada, la licenciada Rosana Molas, nutricionista especializada en nutrición materno-infantil. Y vamos a ver esta placa que nos explica un poquito más el tema que vamos a tratar hoy. Actualmente, muchos niños y adolescentes pueden comenzar a acumular los mismos factores de riesgo cardiovascular de los adultos. Si estos factores se desarrollan desde la infancia hasta ser un adulto joven, se puede padecer una enfermedad coronaria y un infarto al corazón al llegar a los 30 años. Cosa inaudita, porque en otro momento no podríamos ni creer que esto pudiera ser realidad, y bueno, y es. Por eso vamos a hablar del tema en el programa de hoy con la licenciada Rosana Molas. Pero ahora nosotros hacemos nuestro ejercicio, el ejercicio para fortalecer ese músculo que no tenemos que olvidar, que es el músculo de la gratitud. Entonces yo te pido que vos pienses en las cosas, situaciones y personas que tengas en tu vida que te dan felicidad, que te gusta y por lo cual estás agradecido. Y comenzamos a hacerlo agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Yo particularmente agradezco porque vos estás del otro lado, asistiendo a este programa que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y con mucha fuerza para que te sirva y nos sirva a todos nosotros. Sean todos bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hacemos una pausa, enseguida estamos con nuestra invitada, la licenciada Rosana Molas. Ya estamos con nuestra invitada, la licenciada Rosana Molas, que está con nosotros para hablar de este tema tan interesante. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Realmente un tema muy interesante. Sí, porque nadie puede pensar que un niño o adolescente pudiera tener problemas cardiovasculares, a no ser que nazca con algún problema ya, ¿verdad? Pero no que adquiera. Sí. Y la realidad es que cada vez a más temprana edad se ve no solamente presión arterial, sino también valores elevados de dislipidemia, ya sea colesterol, triglicéridos que aparecen en sangre que llaman la atención, así mismo como la glucosa, y que van haciendo notar al profesional de que hay que buscar un poquito las causas. A veces son chicos que ya tienen sobrepeso o obesidad, a veces no tienen, y es la mala alimentación o el sedentarismo el causal de que estos se vayan alterando, estos valores, y vayan saltando. O sea, es como que tienen los problemas que tienen, que podría tener un adulto con un estilo de vida no saludable, pero acumulado en mucho tiempo. Sin embargo, esto es desde chicos. Hoy vemos desde normalmente en lo que nosotros decimos 7, 8, 9 años que ya se ve en consulta temprana adolescentes que están teniendo prácticamente una diabetes tipo 2, ¿sí? Que están haciendo mucho antes, no la diabetes tipo 1, que hay que diferenciar bien, que no tiene nada que ver, sino que por los valores y por la forma del estilo de vida, como vos bien decís, esto se va dando. Y se ve en consultorio, se ve en la clínica, se ve en los hospitales y se ve en consultorio también. Cada vez se consulta más por este tipo de casos.
Bueno, tenemos materiales. Vamos con este primer material, por favor. Vamos a ver y nuestra invitada va a estar explicándonos. Niños y adolescentes que pueden desarrollar factores de riesgo cardiovascular. Los niños y jóvenes obesos, con síndrome metabólico, con antecedente familiar de hipercolesterolemia, hijos de padres con antecedente de obesidad, colesterol alto, hipertensión y que hayan tenido un infarto antes de los 55. Los niños con bajo o mucho peso al nacer. Actualmente la obesidad en niños y adolescentes es una epidemia mundial, tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Bueno, es lo que nos decías, ¿verdad? La OMS habla de 30% de sobrepeso obesidad. Nosotros hablamos también aquí en Paraguay, según las últimas encuestas, de 30% de sobrepeso obesidad en adolescentes y niños, ¿sí? En etapa escolar nos dicen la encuesta. ¿Y qué es lo que nos dicen estos valores? Que cada vez tenemos una población con mayor porcentaje de tener riesgo cardiovascular, porque la obesidad está totalmente ligada al riesgo cardiovascular, y también que en la edad adulta van a tener mayor posibilidad de tener otro tipo de patologías como enfermedades crónicas. Y enfermedades crónicas no solamente la cardiovascular, también la diabetes. Y bien como cita el material, hay algunos individuos que van a tener más probabilidad de tener. Si a estos factores que ya bien citó, como por ejemplo la genética, papá o familiar que ya haya tenido un infarto antes de los 40, 45, inclusive hoy no solo 50 varones normalmente, porque se ve más en los varones que en los niños. Y a esto le sumamos el medio ambiente, el ambiente obesogénico que nosotros le llamamos, el exceso de alimentos procesados, el exceso de golosinas, el exceso de dulces, de comida chatarra, el factor de riesgo está ahí presente. Sí, para presentarse en cualquier momento y para que ellos por ahí no presentan enfermedad cardiovascular propia tan temprana, pero se adelanta, como vos decías al comienzo, hasta los 30 años. Y eran enfermedades que anteriormente veíamos después de los 50, después de los 60 años inclusive. Y cada vez esto se va adelantando, se va adelantando. Bueno, y es el estilo de vida sedentario, la mala alimentación, o sea, es lo que estamos inmersos todos, ¿verdad? Pero el tema es que esto es muy llamativo y tendríamos que parar las orejas y hacer cambios ya, porque estamos enfermando a nuestros niños por las malas costumbres o por lo que dejamos que coman o le ponemos nosotros en la mesa. En realidad ese es el factor más importante, que somos los adultos los responsables de lo que hacen, ¿sí? Niños, adolescentes, ¿sí? Somos nosotros los responsables, entonces somos nosotros los que tenemos que buscar los medios para poder ir cambiando y solucionando, ¿sí? Se habla hoy en día de maternidad 1500 días antes, ¿sí? 1500 se hablaba después, los 2000 primeros días. Sí. ¿Sí? Habrán escuchado ese término. Y los 500 son los 500 que la mamá se tiene que cuidar antes de embarazarse para poder cuidar ya todos estos factores. Claro. Porque dentro de eso está la obesidad y volvemos a repetir, la obesidad es el factor preponderante para enfermedades cardiovasculares. Entonces, desde que está en el vientre materno tenemos que empezar a cuidarnos para que después el niño sea saludable. Claro. Y no sirve de nada tomar todas las precauciones posibles antes, pero después no podemos limitarle muchas veces a nuestros hijos y por falta de límites terminamos dándole todo lo que les gusta y esa falta de límite muchas veces es lo que le lleva a tener sobrepeso. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de niños, estamos hablando directamente de los padres que son los responsables o los irresponsables, ¿verdad? Bueno, pero en este caso son los responsables de todo eso. De los límites y de sobre todo del ejemplo, porque si en la casa se come mal, yo le puedo decir a mi hijo, o sea, hay que comer verdurita, esto, lo otro, pero no sirve de nada. No. La selección de alimentos de la casa depende de lo que comen los padres y tienen que comer lo mismo que comen los niños. Claro. Es así mismo, ¿sí? En consultorio solemos decir tenemos 2 pacientes. Claro. Tenemos 2 pacientes porque los padres tienen que entender que eso realmente, que ese es el problema y que tenemos que solucionar con ellos, pero al mismo tiempo tienen que entender que ellos tienen que forzar un poquitito muchas veces con los padres y es algo que duele.
hacer cambios en la alimentación del hijo es algo que duele porque el niño está acostumbrado y muchas veces hace berrinche, muchas veces se queja, llora, prefiere no comer cuando se empiezan a hacer los cambios. Entonces eso le duele al papá, a la mamá. Entonces cuesta y es un tira y afloje para poder ir consiguiendo salud. Porque estos son chicos que no llegan cuando no hay problema. Son chicos que llegan a la consulta cuando ya está el problema establecido. Cuando normalmente el pediatra les dice es necesario que consulte con una nutricionista. ¿Por qué? Porque ya hay presión alta y hablamos de presión alta al chico de 8 o 9 años. Es que yo no puedo creer eso, presión alta y que me hables de un niño. Y hablamos de valores de triglicéridos altos, valores de colesterol elevados en niños chiquitos, ¿sí? Nosotros tenemos mucho acantosis nigricans, que es la coloración oscurita que se ve por zonas cuando hay resistencia a la insulina. Cuando el niño está empezando a crear resistencia a la insulina, no puede con tanta glucosa que tiene el cuerpo. Y en consultorio se ven niños que ya presentan acantosis nigricans y es una característica de una prediabetes que se ven en pacientes mayores, ¿sí? Que ves por arriba de los 30, 40 años, pero hoy se puede ver en niños y adolescentes. Se ve con muchísima facilidad en niños y adolescentes. Entonces estamos viendo un cambio total en lo que era el paradigma de decir enfermedades cardiovasculares y que tenemos que empezar a ver qué hacemos para poder ir previniendo. Perfecto. Bueno, y justamente esto que a mí me llamaba la atención, tenemos este material que habla de presión arterial alta. A ver. Presión arterial alta. Menos de 3% de los niños sufre presión arterial alta, pero se trata de una enfermedad grave en la niñez y con frecuencia no se detecta porque no causa síntomas. Lo ideal es que los niños y adolescentes se tomen la presión arterial durante un chequeo médico anual. La presión arterial de un niño es diferente, la normal es diferente a la normal del adulto, ¿verdad? Totalmente diferente y va variando según la franja etaria también. Según la edad que van teniendo, van variando totalmente, ¿sí? Entonces eso se va viendo, se va midiendo, se va evaluando de acuerdo a cómo se encuentran. Y aquí que habla del chequeo, es tan importante eso, porque hay veces como papás no queremos ni llevarle a nuestro hijo al chequeo médico, al primer chequeo médico que nos piden para que hagan actividad física, para que hagan algo. Y muchas veces, el chequeo otra vez, el chequeo otra vez. Uno dice, no, es niño, ¿qué va a tener? Bueno, puede tener, ahora estamos viendo, ¿verdad? Ese chequeo médico es importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente es presión arterial, el ejercicio, después de hacer ejercicio, la presión arterial, se hace la evaluación del peso y la talla, el índice de masa corporal del niño. Entonces, con todos estos datos, uno ya tiene un patrón para poder decir, sí, se le da el chequeo o se le da el chequeo, pero traten de cambiar estos hábitos. La agendita pediátrica, que es con la que contamos todas las mamás y que tenemos que tener, ¿sí? Tiene la parte de atrás una cantidad de recomendaciones excelentes que son de la OMS y tiene unos gráficos también, unas tablas súper lindas. Esos gráficos son lo que a nosotros nos van a guiar para saber cómo se encuentra nuestro niño. Y aquí nos hablaba de 3%, ¿sí? Ese 3% nosotros decimos es bajito, ¿sí? No todos los niños, pero en el 3% están los chicos que ya pueden tener por algún problema congénito, ¿sí? De corazón, respiración, por algo básico, el problema de la presión arterial, problemas de riñón. Pero fuera de esto tenemos las causas secundarias y ahí entrarían la mala alimentación o los problemas ya por culpa de colesterol o triglicéridos elevados, ¿sí? Y eso es aparte de ese 3%. Entonces, como te decía, lo de las gráficas, estas gráficas nos sirven para poder seguir la relación del peso de nuestros niños, ¿sí? Peso hasta los 5 años y después de los 5 años el índice de masa corporal, que es una formulita muy práctica. Hoy en día consultas en internet y te sale fácilmente. Pero para los niños ese índice de masa corporal no es igual que los adultos. Es la misma fórmula, pero la fórmula en sí no nos sirve para saber en qué rango de peso está. Sí o sí se traspola eso a las tablas que están dentro de la agenda pediátrica. Y una vez que están traspoladas, por los colores que tiene la agenda, la mamá se puede ir dando cuenta, mi hijo está con un poquito de sobrepeso, porque a veces tenemos la tendencia de pensar que porque está muy sanito nomás está de esa forma. Entonces cuando vamos viendo
es momento de hacer evaluaciones y controles para controlar también la presión arterial, porque puede ser un causal para que se eleve la presión. Bueno, por eso que es importante llevar a los chicos al pediatra. El pediatra es el que le va a hacer el chequeo y ahí se va a detectar también ya, bueno, un análisis y lo que sea, ver cómo está el tema triglicéridos y todo. Totalmente. Pero nosotros como padres también ya podemos saber, porque hay que ver cuál es el estilo de vida que se lleva en la familia. Normalmente consultan, y cuando consultan, ya sea papá o mamá de familia, nosotros vamos indagando, y cuando uno indaga cuántos hijos tiene, cómo comen en la casa, y uno se va dando cuenta que si la mamá viene con los hábitos o el papá viene con los hábitos, lo más probable es que el hijo también. Entonces sale la pregunta a colación: ¿cuántos hijos? 2, 3. ¿Y cómo están ellos? ¿Cómo están su peso? No, ellos están bien. Y se hicieron los controles y pasaron por la tablita. ¿Cuándo estuvieron? No, ellos están bien. Y después llega un momento que viene la familia completa a consultar. Y al ver a la familia completa, rápidamente uno se da cuenta que los niños están por arriba del peso. Claro. Y ese es el ambiente obesogénico al que le hablamos. En la casa se come de más, en la casa se come mal. Y lo que nosotros le estamos negando a esos niños es la posibilidad de ser adultos sanos. Claro. Estamos enfermando. Antes de tiempo. ¿Sí? Por mala alimentación, por mala elección de los alimentos, por dejarles que estén todo el día quietos y no hacer que hagan acompañarlos a que hagan otras actividades al aire libre, qué sé yo. Y muchas veces no es educación, muchas veces el problema es practicidad, comodidad. Sí. Sí. Y bueno, Entonces, pero cuando saltan las alertas, ahí sí se ponen las pilas, como normalmente se dice, y ahí se hacen los cambios y ahí realmente se ve todo el proceso que da resultados. Yo insisto con el tema de los padres, porque cuando hablamos de niños y adolescentes son los padres, ¿verdad? Los responsables. Y ser padre es una misión en la vida y uno tiene que, es lo más importante que podés tener en tu vida, más que tu profesión, más que todo. Trajiste esos hijos al mundo y te tenés que entregarle al mundo a esos hijos en las mejores condiciones. Entonces uno tiene que ponerse las pilas y ocuparse. Y sobre todo esto, porque uno piensa, en general, digo uno, porque uno cualquiera, piensa que los niños no van a tener luego este tipo de cosas, ¿verdad? Porque son niños y son sanos. Por eso que es importante lo que nos estás explicando. Y que el niño es como que se va acomodando, va cambiando, va madurando y no le va a pasar. Y no es así. Llega un momento en que sí puede ocurrir y pasa. Claro. ¿Sí? Y es ahí, tenemos que pensar también que estamos pasando genética. Sí. ¿Qué le pasamos a nuestros nietos? ¿Qué le pasan nuestros hijos a sus hijos si nosotros desde tan temprana edad le estamos pasando sobrepeso, obesidad? Claro. Entonces cada vez estamos también deteriorando o trayendo a colación mayor cantidad de enfermedades. Ese es todo un tema. Es un súper tema, por eso lo estamos tratando aquí. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos con nuestra invitada charlando de los riesgos cardiovasculares en niños y adolescentes. Algo que uno diría no puede ser, pero es. Continuamos hablando de este tema que es preocupante, es importante que abramos los ojos y que veamos una realidad en el mundo y en nuestro país, el tema de los riesgos cardiovasculares en niños y adolescentes. Y todo resulta ser que es por la mala alimentación, el estilo de vida que no es saludable, sin hacer ejercicio, y por eso está la licenciada Rosana Molas, nutricionista especializada en nutrición materno-infantil, aquí con nosotros hablando de esto. Y, Rosana, vos hablabas de la importancia de que la mamá, la mujer, antes de quedar embarazada ya esté en buen estado y se cuide para después ver ese producto que es el bebé que salga bien, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Hoy en día se habla de la flora intestinal y la mamá que se cuida, ¿sí? Es una mamá que va a tener una flora totalmente acorde y durante el momento del parto, ¿sí? Aparte que de lo que es la flora general en el cuerpo, también la flora intestinal y flora vaginal, va a pasarle al niño
buenas bacterias, ¿sí? Y decir, ¿qué tiene que ver la bacteria con todo esto? Bueno, y hoy en día hay una cantidad de investigaciones que cada vez nos abren más el panorama de que las bacterias que están en nuestro intestino, la microflora o la flora intestinal, la microbiota, como también se le llama, es la que ayuda a que mantengamos el peso. Sí. Y esa flora, ¿cómo le nutrimos? ¿Cómo le ayudamos? Con buena alimentación. Con frutas, con vegetales. Cuanto más alimentos procesados comemos, más deteriorada va a estar, o más se va a tirar esa flora hacia la obesidad. ¿Sí? Y lo que nosotros queremos es mantenernos en el peso para estar sanos, para prevenir las enfermedades. Entonces, si la mami se cuida antes, el niño viene más sano y encima da el pecho materno, ¿sí? Si puede ser parto mejor vaginal, da el pecho materno durante los 3 años, ¿sí? Durante los 3 primeros años. Ese es un chico que tiene... 3 primeros años el pecho. Los 2 primeros años, dice la OMS. Sí. 6 meses sí o sí, lactancia materna exclusiva para prevenir la obesidad. Hay ya investigaciones que nos dicen eso directamente. Y 2 a 3 primeros años te hablan. ¿Sí? Cuanto más se prolonga, mejor. Y decimos 3 años es muchísimo. Hay sectores inclusive que hablan de 5 años. Y bueno, porque cómo cambia todo, ¿verdad? Porque antes era 6 meses y hasta 1 año. ¿Verdad? Y ahí ya se suponía que ya estaba. Sin embargo, ahora con todos los estudios y estudios de niños que han crecido y ver todo esto de los que fueron alimentados por la mamá, cuando los que tomaban leche que se compra, ¿verdad? Comercial y todo eso, la diferencia, o sea, es maravilloso saber de que ahí está la solución. Es natural. ¿Verdad? Claro. Es natural. Está en nosotros la solución, está en querer hacer. Sí, hay una lucha general porque cada vez la mujer sale más, el tiempo, pero es cosa que se puede. Sí. Es cosa que se puede llevar las dos cosas al mismo tiempo y eso lleva a buen puerto porque al final vamos a tener adultos sanos. Así mismo, así mismo. Bueno, vamos con este otro material, por favor, ¿sí? Colesterol elevado. Estudios han demostrado que la acumulación de placa grasa comienza en la niñez y progresa hasta la edad adulta. Este proceso patológico se denomina aterosclerosis y es el responsable de enfermedades de las arterias coronarias, como la enfermedad isquémica o angina de pecho y el infarto agudo de miocardio. Bueno, yo insisto, qué increíble que estemos hablando de niños y adolescentes y estemos hablando de presión alta, de colesterol elevado. O sea, eso es una bofetada para todos nosotros los mayores, que quiere decir que estamos haciendo muy mal el trabajo, ¿verdad? Por eso ese es el resultado. Es así mismo. Y enfermedades cardiovasculares, dice, no hay necesidad que mi niño tenga sobrepeso o obesidad, puede comer muy mal, puede ser sedentario y metabólicamente el cuerpo no está pudiendo controlar los valores y sale el colesterol elevado, el triglicérido elevado en sangre. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que la obesidad o el sobrepeso es una de las causas, pero metabólicamente, si los hábitos no son saludables, puede aparecer en chicos que no tienen sobrepeso o obesidad también. ¿Sí? ¿Y cómo podemos saber? Solamente con el chequeo, solamente con el análisis de sangre. ¿Sí? Entonces, si hay sospechas, si hay en la familia normalmente personas que tienen colesterol y triglicéridos elevados, es bueno hacer a los niños también el control, ¿sí? Hay algunas enfermedades que son genéticas, que son congénitas, que en la familia ya pueden tener. Es diferente a que sea por causa secundaria. Claro. Pero en los que ya tienen esta marquita genéticamente, hay que cuidar más los factores. No porque tengan la marca genética, que probablemente ya tenga elevado, no le vamos a hacer caso. No, en eso tenemos que puntualizar más los factores, tanto de actividad física como alimentación, para llevar un estilo de vida saludable. Claro. En ambos casos es importante. No, y cuando uno, o sea, yo insisto otra vez, voy a pasar el programa diciendo eso, pero es algo que tenemos que abrir los ojos, porque en nuestro país está sucediendo eso. No estamos hablando de Estados Unidos, de no sé dónde, no.
No, acá. yo te cuento que en la consulta vimos y llegué a ver chicos de menor edad, inclusive 6 años, 7 años. Mi ¿sí? vida. ¿Y cómo? ¿Y qué comen? ¿Qué Sobrepeso, comen? obesidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por Exceso de qué? alimentos procesados, ¿sí? Vos preguntás y vas analizando, son 3 cajitas de jugos al día, ¿sí? De muchas galletitas con relleno, panificado, mucho panificado, fideo la mayoría de los días porque el fideo nomás le gusta, el arroz no le gusta, las verduras no le gusta. Entonces mamá prepara o abuela muchas veces porque muchos de nuestros niños con sobrepeso o obesidad viven con abuelita. Sí. ¿Sí? Entonces fideo le gusta, fideo le preparamos. ¿Sí? Milanesa le gusta y más de 1 o 2 veces a la semana fritura porque es lo que le gusta. Por eso que yo te decía, es luchar un poco contra lo que le gusta y crear hábitos, porque son chicos que ya no tienen hábitos saludables. Y esos hábitos hay que insertar en la familia y en el niño, ¿sí? Hay que volver a insertar, porque normalmente cuando se hace alimentación complementaria, le damos todo tipo de vegetales y seguimos al pie de la letra lo que nos van diciendo de acuerdo a mes que se tiene que ir incorporando. Llega a los 1 o 2 años, inicia alimentación de la casa y ahí se retrocede totalmente. Sí. ¿Por qué? Porque se come lo que hay en la mesa de los adultos. Y en la mesa sí hay tallarín, sí hay guisito de fideo, todo el tiempo es lo que el niño va a recibir todo el tiempo. Entonces ahí donde se revierte totalmente la postura de que teníamos de darle buena alimentación y como que después se rompe. Claro. Y cuando se va liberando esto, al colegio lleva lo que quiere o compra directamente de la cantina, cada vez hay más liberación y aquí entra el tema de cantinas escolares, que cada vez se está trabajando más porque se ve la necesidad, porque está grande nuestro factor de obesidad y sobrepeso. No, además hay otra cosa, cuando son niños es más fácil, cuando son adolescentes hacer esos cambios, ya te quiero ver tratando de cambiar a un adolescente. Y aquí no hablamos de las bebidas endulzadas, hablamos de los jugos en caja, pero en general también. No es que no se puede tomar, el tema es equilibrar, saber limitar y saber en qué momento dar. Ese es el punto. Bueno, y después, espérame, tabaquismo, niños. Adolescentes. Adolescentes. Vamos a ver este material. Tabaquismo. 9 de cada 10 fumadores adquieren el hábito antes de terminar el bachillerato. Esto significa que si los niños y adolescentes pueden evitar el cigarrillo, probablemente nunca adquieran el hábito de fumar. Entre la gente joven, el hábito de fumar puede causar hasta 75% de los casos de enfermedad cardiovascular. Cuanto más tiempo fume una persona, mayor es el riesgo cardiovascular. En nuestro país, los niños ya están expuestos al consumo e inician el vicio entre los 8 a 10 años de edad. Es difícil dejarlo por los componentes químicos que generan adicción rápidamente. La etapa en que empiezan a probar y tienen esta edad y a veces el hermanito menor ya va otra vez y va. Y tenemos que entender que el tabaco es proinflamatorio, ¿sí? Si nosotros tenemos un poquito de grasita dentro de las arterias, ¿sí? El fumar hace que esto se inflame. Que se inflame hace que se junte o se acumule mayor cantidad de grasa en esa zona. Es como una herida que tengamos, ¿sí? Cada vez que pasa la grasa, como la heridita está ahí, ¡tac!, se va a pegar un poco más, se va a pegar un poco más, ¿sí? Y entonces va a crecer el riesgo cardiovascular de este niño, ¿sí? Y grasita siempre hay dentro del cuerpo, porque no está mal que haya un poco. Claro. El problema es que la inflamación, ¿sí?, y el exceso es lo que va a ir causando estos problemas. Entonces no es que van a presentar ahora, pero como bien decía el material, van a presentar problemas cardiovasculares antes de tiempo, ¿sí? Mucho antes de tiempo, ¿sí? 30 inclusive ya sería largo, a veces 18, 20, 22, 25 años. Son chicos que pueden presentar ya, ¿sí? Entonces tenemos que ver un poco eso porque eso va sumando. Y en las mujeres, en las niñas, adolescentes, otro factor es el tema de anticonceptivos, ¿sí? Nosotros tenemos niñas que fuman, consumen anticonceptivos adolescentes, ¿sí? Hay mala alimentación, hay mal cuidado. Entonces todo esto influye. va influyendo. Claro que va influyendo.
¿sí? Y que no me digan después, no, pero ¿cómo se van a cuidar? No estoy diciendo eso, por el contrario. Claro. Estoy diciendo que es una suma de factores. Y que tendríamos que tratar de, bueno, si esa es la necesidad, dejamos eso, pero tenemos que ver que o no se fume, o mejorar los hábitos, o que haga ejercicio, algo para contrarrestar. Es el equilibrio lo que necesitamos. Claro. Bueno, nosotros hacemos un corte, ¿verdad? Sí, hacemos un pequeño corte, volvemos enseguidita. Bueno, ¿qué acciones deberíamos tomar todos como padres, como educadores, en el colegio, en la escuela? Porque tiene que ser transversal, tiene que ser en la vida, para que esto no suceda, para que los niños que tengan hábitos buenos. Aquí tenemos los dos pilares grandes, alimentación y actividad física. ¿Sí? Malos hábitos en general es lo que nos puede llevar a esto. Entonces, cuando decimos alimentación, hablamos de empezar a comprar más alimentos naturales en la casa, tener más frutas, tener más verduras, no tantos procesados. Y no es que no vamos a comprar, vamos a tener, pero vamos a limitar, vamos a mirar cantidades y vamos a ir seleccionando cuál de todos es mejor. ¿Sí? Cuando pensamos en pastas o fideos, tratar de que sea 1 o 2 veces a la semana, ¿sí? Que podamos hacer una buena combinación. Siempre repito, y la gente va a decir, a estar cansada inclusive, pero los pacientes también les digo, nosotros no utilizamos legumbres. Sí. Y las legumbres nos aportan fibra, nos aportan proteínas, pero no están acostumbrados tampoco los chicos a comer. ¿Sí? Nos aportan cierta cantidad de hidratos, entonces ir variando un poco la comida, ¿sí? Y el arroz, que el arroz no sea el plato completo, tener en cuenta desde el desayuno, ¿sí? Si no quiere desayunar, bueno, llevarle la fruta para la media mañana, que tenga el yogur para la media mañana, ¿sí? Si el niño ya está con sobrepeso o con obesidad, que consulte, que pase por consultorio de la nutricionista, que se puedan hacer las recomendaciones generales, porque las recomendaciones en niños son muy diferentes, porque van variando según la edad que van teniendo. Un ejemplo rápido es niños menores de 5 años, no damos leche entera, leche descremada, sí o sí se da leche entera, porque el cerebro necesita la grasa, ¿sí? Muy casos raros en los que los niños ya tienen un sobrepeso, ya están muy pasados o ya hay algún dato de colesterol, se va viendo la modificación, pero no. Sin embargo, en adolescentes, si vemos sobrepeso o obesidad, podemos hacer la variación, se va viendo. Entonces, cuando hablamos de niños, tenemos que ir viendo cada etapa y ir acostumbrándonos a hacer la consulta, que se haga la evaluación y que por sobre todo las recomendaciones que se dan se tomen en serio en la casa. Que el cambio en la casa sea de todos, que no se prepare la comida especial para el niño, porque la comida especial para el niño no lleva para ningún lado, ¿sí? El plato tiene que ser con ensalada para todos, la fruta tiene que ser para todos, ¿sí? El arroz en menor cantidad para todos, el fideo una vez a la semana para todos. Entonces, ir seleccionando un poco eso, evitar el exceso de hidratos de carbono, ¿sí? Pan con fideo o mandioca con arroz, ahí tenemos doble carga de hidratos de carbono. Acostumbrarnos a que la ensalada esté en la mesa, que esté preparada, que consumamos verduras, todo. Entonces son pequeños actos que se pueden ir dando, que se pueden ir haciendo en casa y que van a llevar a buen puerto a la larga. Sin olvidarnos que el exceso de todo lo que sea bebidas dulces, jugos y gaseosas hay que ir limitando. Tenemos que acostumbrarnos a tomar agua. Sí. Y para los niños y adolescentes lo primero que tenemos que hacer es que tengan su termito de agua, que sepan cuánto toman y que tomen la cantidad correspondiente. Porque muchas veces porque no tienen a mano el agua, se van por lo dulce. Sí. Se van por lo dulce, se van por lo dulce. Y eso es algo que se aprende, es costumbre. Así que es trabajar de a poco nuevamente. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, vamos por favor a verlo.
Obesidad e inactividad física. El aumento de los índices de obesidad infantil ha causado un incremento brusco en problemas como la diabetes tipo 2, que típicamente solo se veía en los adultos. Prevenir o tratar la obesidad en la niñez puede reducir el riesgo de obesidad en la edad adulta. La inactividad física puede generar obesidad. Ambos son los principales factores de riesgo cardiovascular y, a su vez, aumentan el riesgo de otros factores como colesterol elevado, hipertensión y diabetes. Los niños y adolescentes activos típicamente se convierten en adultos activos. Hacer ejercicio con regularidad ayuda a controlar el peso, fortalece los huesos, aumenta la autoestima y mejora la salud cardiovascular. El tratamiento más efectivo es la prevención mediante la educación en la alimentación y actividades al aire libre. Evitar dejar al niño varias horas frente a la TV, videojuegos, celulares y computadoras. Hay unas gráficas hermosas de la OMS, ¿sí?, que nos hablan de la cantidad de días que hay que hacer actividad física y la cantidad de horas, ¿sí? Según la edad. Según la edad, ¿sí? Según la edad, entonces uno le va mostrando normalmente en consultorio al niño y el niño va entendiendo y él va notando y va viendo cuánto tiempo se pasa frente a la tele. Y normalmente son 3 horas, 4 horas inclusive. Y 3 horas, 4 horas es muchísimo tiempo. No solamente para la cantidad de tiempo perdiendo sin hacer actividad, sino para el desarrollo muscular, para lo que es vista, ¿sí?, para una cantidad de cosas que al niño le conviene en la edad. Y no solamente, sino que desde chiquititos, desde el celular inclusive, ¿sí? No es lo mismo que estar saltando, que estar corriendo, subiendo y bajando, que esté tocando. Sí. El niño necesita mover tanto partes finas como partes gruesas del cuerpo, brazos y piernas, y ir desarrollando. Y el contacto es algo indispensable. Y hay chicos que en la semana no hacen nada de actividad física y se pasan la mayor parte del tiempo frente al televisor. Sí. ¿Sí? Y eso es responsabilidad directa de los padres, es responsabilidad directa. Y aquí normalmente te dicen, pero no tengo tiempo, o es costoso una escuela, o natación, o actividad física. No hay necesidad. Que chute la pelota en la casa, que se pasee en bici, que salte la cuerda. Claro. ¿Sí? Pero que haga algo, y es límite. 1 hora de tele, 1 hora de actividad. ¿Querés volver? Tenés que hacer actividad física, ¿sí? Tenés que moverte, tenés que jugar, ¿sí? Nosotros hablamos que hasta a los 6 años más o menos aparece algo que se llama rebote adipositario. Los chicos que no hacen actividad física, ¿sí?, que no se mueven y que encima tienen mala alimentación, entre los 6 y 8 años hacen su carga de adipocitos, su rebote adipositario, como le llamamos, ¿sí? Son chicos que se van a cargar de mayor cantidad de adipocitos y son niños que lo más seguro es que en la adultez sean obesos. Claro, adipocito es la grasa. Adipocito es la grasita, ¿sí? Las células grasas. Y en esta franja de 6 a 8 años hacen la carga, ¿sí? Es como que... O sea, de 6 a 8 años se hace la carga. Sí, pero tiene que ser una carga normalmente. Claro, tiene que ser una de lo carga que come, relativa y normal, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Como hay tanto sedentarismo y consumen tanta chatarra y tantos hidratos de carbono, estos adipocitos se generan de más, ¿sí? Y acuérdense que los hidratos de carbono terminan guardándose, todo lo que sea panificado, fideo, exceso de azúcares, se guardan como grasita, ¿sí? Entonces, como se guardan como grasita, el niño ya tiene un marcador más alto de grasa entre los 6 y los 8 años. Y son chicos que normalmente, aparte de comer mal, no hacen actividad física. Sí. Bueno, y es también la niñera electrónica, ¿verdad? Los jueguitos o la tele o lo que sea, porque los niños están súper tranquilos, no molestan, pero están ahí hipnotizados, ahí mirando y no haciendo nada. O sea, es parte del trabajo, de la vocación y de esto que elegimos de ser padres, ¿verdad? O sea, ellos no pidieron nacer, nosotros los trajimos al mundo y tenemos que preocuparnos y ocuparnos de ellos. Ahí se evalúa riesgo-beneficio. ¿Sí? Sí, es mucho más fácil, evidentemente, que estén tranquilos, que no se muevan, que no hagan ruido,
Pero son niños, tienen que moverse, tienen que hacer ruido y tienen que jugar. Evaluamos circunferencia de cintura y podés ver en consultorio chicos que aparentemente no están con sobrepeso y obesidad. Pero al tomarle la circunferencia de cintura está más aumentada de lo que tendría que estar, ¿sí? Y esa circunferencia de cintura, hay tablas que nos van marcando a nosotros así por edad y por sexo. Entonces es facilísimo, es simplemente que pasen por el consultorio, se les toma, se les mide y voy a decir, pero mi niño está flaquito, está bien, pero la grasita se va acumulando en la zona del abdomen y esa zona del abdomen es la zona que más riesgo tiene cardiovascular. Claro, pero los niños en general a esa edad tienen pancita. Hasta ¿verdad? Cierto nivel y dependiendo ahí de la edad. Ahí el médico es el que tiene que ver, ¿verdad? Claro. Sí. El médico o nosotros como nutricionistas que hacemos la evaluación tomamos la circunferencia por la edad y rápidamente se ve qué hace ese niño, qué está consumiendo, qué no está haciendo actividad física y se hacen los cambios. ¿Sí? Y hay veces no es alimentación, hay veces es actividad física. Entonces ahí que se le indica un poco a los padres que haga alguna actividad, que se mueva más y rápidamente va modificándose otra vez. Bueno, tenemos otro material que habla de unos exámenes que hay que realizar. A ver. Exámenes que deben realizarse para una evaluación precoz. Niños y adolescentes deben realizar anualmente evaluación del peso, la talla, el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura, control de la presión arterial, cumpliendo las normas establecidas para niños y adolescentes, examen de sangre que incluya un perfil lipídico y glicemia cuando el pediatra lo decida. En los niños con antecedentes de hipercolesterolemia familiar y con exámenes alterados, se puede realizar una ecografía carotídea específica para evaluar el grosor de la íntima media de la carótida, IMT, la que al estar aumentada puede ser un marcador de arteriosclerosis subclínica. Bueno, esto es lo que hay, los exámenes que tienen que realizarse. ¿Cuándo? ¿A qué edad? ¿Cómo? ¿Cuántas veces? ¿Cómo es? Como bien decía el material, dependiendo. Si hay antecedentes en la familia, si el niño ya tiene sobrepeso o ya tiene obesidad, una vez al año, 2 veces al año inclusive, ¿sí? Que controlar la glucosa, controlar el colesterol, hacer las mediciones específicas. Cuando el niño está en tratamiento, se hacen muchas veces una vez al mes, ¿sí? No es como el adulto que son más seguiditas. ¿Por qué? Porque cuando los niños tienen sobrepeso o obesidad en consultorio, nosotros no buscamos que el niño baje de peso bruscamente. Porque si baja bruscamente de peso podemos modificar talla, ¿sí? Y ahí modificamos crecimiento. Y eso es lo que no queremos. Entonces lo que se busca muchas veces es que el niño baje si tiene retención del líquido, ¿sí? Baje un poquito y después que vaya manteniendo ese peso porque él tiene que ir creciendo. Y ahí se va a ir equiparando. Ahí se estira, ¿verdad? Exactamente. Se vuelve más flaquito. Se vuelve ¿verdad? más flaquito, eso es lo que buscamos, ¿sí? Entonces no se hacen los controles tan cercanos, ¿sí? Al comienzo sí, porque se hace educación. Son chicos en los que se trabaja educación todo el tiempo, ¿sí? Cuando se consigue o se va mejorando educación, se va evaluando lo que es peso, talla, se va evaluando crecimiento y si esto va mejorando o se va manteniendo, es lo que nosotros queremos. No es como el adulto que baje. No, claro. Es diferente lo que buscamos. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta estaremos en la parte final del programa con las consultas que ustedes quieren hacer a nuestra invitada. Volvemos ya. Bueno, y ahora vamos a ver las consultas que ustedes quieren hacer a nuestra invitada. Vamos con esta, en redes sociales me están escribiendo, vamos con esta primera consulta, por favor. Pregunta, ¿un niño con una afección cardiovascular puede practicar deportes normalmente o debe evitar alguno?
Si hay afección, el primer punto es consultar con el profesional, ¿sí? Consultar con el pediatra muchas veces deriva a nutricionista, otras veces deriva a endocrinólogo, deriva a cardiólogo, ¿sí? En el proceso que se está averiguando y viendo cómo está el niño, se evita todo tipo de actividad hasta que se tenga el ok del médico de acuerdo a los estudios, a los análisis que se fueron haciendo, ¿sí? Mientras tanto, es evitar. Claro. No se puede arriesgar. Y cuando hablamos de cardiovascular, puede ser presión alta, ¿sí? Puede ser que el niño se sienta un poco más cansado, ¿no? ¿Sí? O que esté con sobrepeso o con obesidad. Entonces, mientras los estudios estén haciéndose, se espera. Si hay colesterol o triglicéridos, se evalúa dependiendo de cómo está, ve el médico y si da el ok, no hay problema. Perfecto. Muy bien, vamos con la siguiente. Carmen de Pané pregunta, si un niño o adolescente con predisposición a enfermedades cardiovasculares lleva una vida saludable, ¿puede evitar padecer alguna? Qué buena pregunta. Puede evitar padecer todas, ¿sí? Sí, porque la carga genética está, pero la carga genética no es determinante para que aparezca la enfermedad o la patología. Entonces, si el ambiente fue sano, si el niño hizo actividad física, si consumió siempre alimentos saludables, puede ser que no aparezca nunca, ¿sí? Y otro, que no tenga carga genética, por el contrario, porque el ambiente le llevó a una vida que no era saludable, puede tener. Claro. Entonces, no es determinante para nada la genética. Podemos modificar por medio del ambiente. Bueno, eso en los niños y en los adultos también. También en los adultos. Los adultos cuesta más, sí, pero también se puede. Pero yo me imagino que en una familia se ve, o sea, van al pediatra, ven que el niño está o la niña está con presión alta o tiene, qué sé yo, colesterol, todo esto. Me imagino que eso tiene que cambiar la familia entera, entonces también los adultos mejoran. Y por consultorio, por lo menos te puedo decir que la mayoría de las veces hacen porque los padres se asustan. Sí. Los padres se asustan porque, como vos decís, no es algo normal, entonces como se asustan, el cambio es familiar y se consiguen buenos resultados. Claro, o sea, y la familia se vuelve más saludable. Toda la familia. Como debería haber sido siempre. Así ¿verdad? mismo. Entonces, para los que no tienen problemas, que sus hijos están bien, no están ni gorditos, ni tienen colesterol, ni nada, bueno, sigan en ese camino y contagien a los demás también de tener una vida saludable. Y una vida saludable no significa una vida aburrida, no significa una vida de no comer nada. Eso es lo que es importante, porque muchas veces uno dice vida saludable y uno, ay Dios, no voy a comer ensalada todo el día, sí, voy a comer lechuga todo el día, claro, es lo que la gente se imagina. No, no hay necesidad, no es así para nada. Bueno, y para eso hay que consultar a los mejores profesionales, que son los que nosotros traemos aquí, invitamos en El Doctor en Casa. Licenciada, ¿algo más que quieras decir en la parte final del programa? Que no se olviden que tienen que pasar a las consultas, ¿sí? Que las agenditas pediátricas tienen muchas recomendaciones para las mamis, para los papás, para la abuela, para la persona que esté encargada, entonces hay que mirar, ¿sí? Hoy en día hay mucha información, están las guías alimentarias son las que el Ministerio de Salud, el INAM, provee, y estas se pueden mirar por internet, se pueden descargar, y mirando uno puede tener una idea de qué se tiene que consumir, que sí, que no. Eso es educación. Si se empieza por educación, esto va para mejor. Podemos mejorar muchísimas cosas. Perfecto. Muchísimas gracias por tu presencia, por tu tiempo y por todo lo que nos estuviste explicando. Gracias a ustedes por la invitación. Te esperamos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.